Hola, 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 ¿cómo estás? Estamos en este quinto módulo de este entrenamiento profético. Espero que hasta aquí todo lo que hayas aprendido lo hayas podido aplicar y hayas podido eh, encontrar dimensiones de parte de Dios en tu vida, ¿eh? Así que vamos a estar empezando ya este quinto módulo, que dimos en llamar santidad, ¿eh? Y vamos a estar haciendo esta primera clase que, como vos bien ves, es la santidad. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Por qué es importante la santidad? Bueno, entonces, durante todo este módulo vamos a estar trabajando sobre qué implicancias tiene, y en específico en esta clase vamos a ver por qué es tan importante la santidad en la vida de un ministro de Dios, ¿eh? Así que, bienvenido a esta primera clase del módulo número 5, ¿eh? Así que comenzamos. ¿Por qué es importante en el ministerio y en el oficio profético? Primero y principal, vamos a aclarar un par de cuestiones que tienen que ver con la santidad en sí misma. No vamos a entrar, o no es la idea de este entrenamiento profético, entrar en un debate teológico sobre la gracia y el pecado, porque no es esa la intención ni la perspectiva del entrenamiento, sino simplemente poner en el tapete cuál es la importancia de tener una vida acorde a lo que predicamos, ¿eh? Entonces, sobre eso nosotros vamos a estar hablando, y esta importancia en cualquier ministerio, no tiene que ver con un ministerio profético en específico, pero en cualquier ministerio tiene que haber un grado de santidad en la cual nosotros estamos buscando esa perfección que Dios pide de nosotros, y principalmente en esto que nosotros dimos en llevar el entrenamiento profético, en el oficio profético, tiene mucha importancia tiene el tema de la santidad. ¿Cómo vivimos? ¿Qué es la santidad? La santidad en realidad tiene que ver con los actos eh, que nosotros tenemos en nuestra vida diaria y que están acordes a la palabra de Dios. Eso tiene que ver principalmente con la santidad. Los actos de nuestra vida diaria que tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces, si queremos poner algún ejemplo, en nuestra línea filosófica con la cual nosotros nos movemos dentro del Evangelio en sí mismo, tiene que ver con la palabra que dijo Jesucristo, el resumen de la ley. El resumen de la ley es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo cual implica que sobre esa línea teológica nosotros tienen que regir nuestro ministerio, porque el ministerio está hecho para otros, no para nosotros, y la devolución del Señor hacia nosotros nos hace aceptos y nos permite poder hacer su palabra, ¿eh? Entonces, eso tiene que ver con la santidad. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con la santidad, la Biblia dice que por sus frutos los conoceremos, dice. Entonces, todo profeta, todo ministro del Evangelio, apóstol, maestro, evangelista, profeta o líder de intercesión, líder de jóvenes, cualquier sea tu puesto, mientras tanto que vos tengas una responsabilidad de parte de Dios en una congregación, tu mayor, eh, tu mayor carta de presentación son los frutos de tu vida. Los frutos de tu vida, sí. O sea que tiene que haber una manifestación de cambio, tiene que haber una manifestación de no solamente de que vivís lo que vos predicás, que es principalmente eso lo que yo creo que Dios en estos tiempos está buscando de cada uno de nosotros, ¿eh? En lo que el profeta dice, se respalda con una vida acorde a su ministerio. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque estamos por ahí, es muy fácil hoy en día predicar las palabras de otros, decir lo que la gente quiere escuchar, eh,
todo el mundo quiere una casa nueva, todo el mundo quiere una empresa, todo el mundo quiere un auto, todo el mundo quiere una camioneta, todo el mundo quiere plata. O sea, si entramos en esos lugares comunes de necesidades a grandes rasgos, la verdad que siempre vamos a caer en estos artilugios. Pero, ¿qué pasa? Cuando la palabra que uno suelta tiene que estar acorde, tiene que estar respaldada con una forma de vida acorde. Entonces, yo no puedo vestirme de humildad, ni proclamar, ni reclamar humildad, si yo no soy una persona humilde. Si yo peco de soberbio, peco de altivo, peco de orgullo, entonces medianamente tiene que haber una concordancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Tenemos que ser coherentes en ese sentido, y yo creo que en la vida del cristiano normal tiene que ser así. Tiene que haber una concordancia entre lo que se dice y lo que se hace. Pero en el ministerio tiene doble porción. ¿Por qué? Pues yo no te puedo decir, sé santo, y mi vida no es santa. Yo tengo que respaldar con hechos. Y eso Dios, porque hay actos que son privados, que nadie los tiene que saber, ni los tiene, pero tu Dios que te ve en lo secreto, dice la palabra, te va a recompensar en público. Entonces todo lo que vos hagas en privado, cuando nadie te ve, todo lo que vos digas cuando nadie te escucha, cuando no lo decís en público, cuando no lo decís arriba de un púlpito, si vos no sos coherente entre eso y lo que después Dios te permite poder mostrar en público, evidentemente va a estar siempre sesgada la posibilidad de que poder llegar a la plenitud del varón que Dios quiere que vos seas, del varón o mujer que Dios quiere que vos seas. Y eso es, yo creo que es una cuestión que nosotros evidentemente tenemos que mejorar en nuestra vida ministerial. Entonces, ¿la santidad qué es? La santidad es un estilo de vida, no es otra cosa. No es que uno se tome una pastilla, no hay pastilla de la santidad, no hay jarabe de la santidad. No, lo que es un estilo de vida, es una forma que uno elige vivir. ¿Por qué uno la elige vivir? Porque esa también es la pregunta. Dios, lo primero que hace con nosotros es darnos libre albedrío. Por lo tanto, la posibilidad de poder elegir es algo que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Por qué elegir una vida en santidad? Principalmente porque la santidad tiene implicancias a la hora de ofrecer el oficio y el ministerio que nosotros portamos. La santidad es lo que a nosotros nos va a permitir poder llegar a lugares que otros no llegan. Y tal vez vos dirás, bueno, pero ¿y qué tiene eso que ver conmigo? Hay grandes secretos del cielo, hay grandes secretos en lo eterno, hay grandes secretos en la naturaleza, y hay grandes secretos en tu historia y en el futuro que Dios te quiere revelar, y por falta de santidad no te las da. Entonces ahí nosotros tenemos una cuestión de lo importante que es tener una vida de santidad para poder estar en esas cuestiones, en esa, ¿cómo explicarlo? O sea, en esa práctica del ministerio que nosotros queremos tener. Tiene que haber santidad, no puede no ser. Entonces somos lo que decimos y somos lo que vivimos. ¿Y qué pasa cuando no esas cosas, entre lo que decimos y lo vivimos, no hay una coherencia? Existe un peligro muy grande que es el correr que la interpretación de la palabra de Dios no sea correcta. El mensaje que Dios está mandando a un pueblo, que está mandando a una congregación, que está mandando a una persona que tal vez Dios está teniendo planes para esa persona,
y vos no tenés una vida acorde, puede ser que esa línea de comunicación que nosotros tenemos con el cielo esté contaminada por un montón de cosas, por adulterio, por pornografía, por, por mal carácter, por, qué sé yo, por un temperamento sanguíneo, eh, por un montón de cosas, porque por ahí decimos una cosa y vivimos otra. Y en esa desconexión es que cuando Dios viene con un mensaje para que vos lo transmitas fielmente, vos podés malinterpretar porque tus hechos te nublan. ¿Y de dónde sacamos nosotros esto? Dice que el rey Saúl se fue y tuvo que hacer algo que Dios le dijo que haga. Dios le dijo que haga, que él tenía que ir a raer de la tierra. Dice que tenía que desaparecer totalmente de la tierra Amalek, un pueblo de la antigüedad, tenía que desaparecer. Y él se fue y dice que cuando se fue a la batalla, todo lo vil y despreciable, él lo mató, más lo que era lindo, él lo dejó. Pero lo dejó porque él quiso, no porque Dios se lo había dicho, porque Dios le había dicho, todo lo de Amalek tenía que desaparecer. Cuando viene el profeta y le dice, ¿qué es lo que hiciste? Él le dice, no, lo que pasa es que yo hice porque el pueblo me pidió. Empezó a buscar una excusa. Entonces él empezó a decir, no, yo hice lo que Dios dijo. Entonces el profeta le dice, ¿qué es ese balido de vacas? ¿Sí? Balido de vacas y gemido de ovejas que hay detrás tuyo. Entonces esos hechos, esas cosas que hacemos que no están acorde a lo que Dios dice que tenemos que hacer, que como tenemos que vivir, son la que hacen interrupción, son ese sonido atrás de lo que decimos que impide que nuestra oración y lo que nosotros queremos hablar llegue al trono celestial. Y lo mismo pasa a la inversa. Es como decir, nosotros tenemos un teléfono y tenemos la línea privada con Dios. Entonces nosotros decimos, y Dios empieza a hablarnos y nosotros esos sonidos impiden que el mensaje llegue de manera clara y eficiente para poder ser transmitida de esa manera. Entonces tenemos que hacer una serie de interpretaciones que muchas veces, como dijimos, tenemos que interpretar lo que Dios nos dice, pero cuando no lo escuchamos fehacientemente, podemos hacer una mala interpretación de lo que Dios quiere. Por eso, toda palabra que nosotros decimos, que sale de nuestra boca, es tan fuerte como los hechos que la respaldan. Vos podés decir, bueno, yo hablo de una palabra de prosperidad, listo, no hay ningún problema, pero ¿qué hechos tenéis que respalden tu palabra? ¿Vivís lo que vos predicás? ¿Vivís? O vos decís, no, lo que pasa es que yo predico y no hay, yo predico y otros reciben la bendición y yo, bueno, pero y hay otros, tenés testimonios de que otros reciben bendición, tenés testimonios de que vos orás por los enfermos y que los enfermos se sanan, tenés testimonio de gente que vos le has hablado del evangelio y que ha llegado a los pies de Cristo, por más que no vengan a la iglesia donde vos te congregás. Hay gente a la cual vos le has predicado, le has hablado de Dios. Esos son los testimonios que nosotros tenemos que tener. Las manifestaciones de lo que nosotros decimos. Tiene que estar respaldado con esos hechos. Entonces, a partir de ahí es que nosotros empezamos a hablar de esta concordancia, de lo que somos, lo que decimos y lo que vivimos. Y que todo esto acorde a... implica que nosotros tengamos que poder trabajar. ¿Por qué pongo yo los anillos? Porque los anillos son un compromiso.
es un compromiso con Dios. Ese es el compromiso de ser lo que decimos y lo que somos. Así que a partir de ahí es que nosotros, si tenemos una vida en santidad y el mensaje viene del trono celestial, nosotros sabemos que si viene del trono, o nosotros tenemos una conexión con el trono de Dios y de ahí viene el mensaje que nosotros tenemos que transmitir a una congregación, a una persona, a una comunidad, o inclusive a familias o ministerios, quiere decir que esos mensajes son importantes. Y nosotros, si el trono de Dios es 3 veces santo, ¿por qué nosotros deberíamos no tener, por lo menos tratar de tener una santidad, aunque sea? No digo ser 3 veces santo, pero tratar de vivir y hacer el esfuerzo de vivir en una santidad para tener la mayor claridad posible en la línea de comunicación entre Dios y los hombres. Porque nosotros somos un instrumento. El profeta es un instrumento. El profeta no habla lo que quiere, habla lo que Dios le dice. Entonces, si esa es la función, la función quiere decir que el elemento, el instrumento que Dios usa, tiene que ser un instrumento acorde. Cuanto más acorde está, más eficiente es en su manera de trabajar. Así que, ¿y qué pasa cuando el mensaje? Nosotros decimos que todo mensaje que viene de parte de Dios es un mensaje importante. ¿Es un mensaje importante? Sí, porque sabemos que esos mensajes tienen oposición. ¿eh? Tienen oposición. Porque nosotros, ¿cómo sabemos que hay oposición a partir de la oposición a las respuestas de las oraciones o oposición a los mensajes que Dios manda? Porque en el libro de Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 21 al 23, el ángel que se le presenta a Daniel le dice a él: varón esforzado y valiente, desde el primer día que dispusiste en tu corazón orar al Señor, Él ya mandó la respuesta. Pero estuvimos con Miguel luchando en el cielo contra los enemigos para que este mensaje te llegue. Así que fíjense ustedes lo importante que puede ser y la oposición que podemos llegar a encontrar en esto, lo cual implica que nosotros tenemos una responsabilidad absoluta a la hora de poder vivir en esa santidad. Aparte, el enemigo no se dedicó en el corto plazo, no se dedicó a trabajar sobre el mensaje, sino sobre los mensajeros. Es algo que nosotros tenemos que ver. Acá estamos, esta es una forma de la oposición. Todo el mundo va en contra del mensaje. O mejor dicho, todo el mundo persigue al mensajero porque lo que tiene que decir es importante. Entonces, esta persecución al mensajero es lo que por ahí nosotros queremos tratar de venir, porque queremos tratar de que tenga la menor oposición posible. La santidad lo que hace es que vos tengas la menor oposición posible al mensaje que Dios tiene. Ya de por sí el mensaje, el diablo no lo puede modificar, pero sí puede atacar. Entonces, a mayor cantidad de enemigos, más difícil es que el mensaje venga con claridad. Pero a menor cantidad de enemigos, ya de por sí el mensaje de por sí tiene una oposición, y una vida en santidad permite de que haya menor cantidad de oposición a un mensaje del trono de Dios para alguien. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que hacer este hincapié fundamental. El enemigo, como te decía, el enemigo lo que busca es que la palabra no cumpla su propósito. Por eso, ¿qué hace? Desconecta. Lo que quiere hacer el enemigo es desconectar del trono de Dios al mensajero. ¿Cómo hace? Lo hace a través de los ataques personales, de los ataques en las cosas que suele ser débil,
en las cosas que le causan dolor, angustia, frustraciones, pecados, como decíamos, el pecado de la pornografía, la avaricia, la lujuria, qué sé yo, pecado de gula, pecado de orgullo. Hay un montón de pecados que vos podés tener y vos no te das cuenta, y que son esos pecados los que te desconectan del trono. Por eso es que el diablo busca mucho trabajar, no sobre el mensaje, porque el mensaje está intacto. Lo que busca es trabajar sobre el mensajero. Yo acá pongo la imagen esta del módem, porque el módem es lo que transforma la señal y hace que sea perceptible, viable. En cambio, cuando el módem no funciona, el cable tiene que buscar otro aparato para que pueda funcionar. Lo mismo pasa con el trono de Dios. El trono de Dios manda el mensaje, pero cuando el que recibe el mensaje no está en la total santidad, puede estar siendo usado para desviar del propósito que Dios tiene para cada uno. Así que la santidad es lo que mantiene la línea, la mantiene limpia con el trono de Dios. Y a su vez, produce eficiencia, le da eficiencia a quien da el mensaje. Por eso uno se empieza a conectar, cuando uno sabe tiene esa línea limpia y puede entender cuáles son las conexiones que tiene que tener, uno se transforma en eficaz y en eficiente en el trabajo que tiene que hacer. Entonces, uno por ahí no tiene que estar, no digo que no hay que predicar, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir enseñando, pero por ahí hay palabras específicas a personas que Dios te va a mandar a que vos las puedas ir y las puedas llevar. Entonces, en esta importancia que nosotros le estamos dando a la santidad, a una vida acorde entre lo que predicamos, lo que sale de nuestra boca, y lo que vivimos, en realidad es importante, porque ahí vamos a ser mayormente eficientes para el reino principalmente. Entonces, tenemos ¿qué tenemos que ser nosotros? Tenemos que ser eficientes. Bueno, algo que tiene que ser muy importante para nosotros es tener una vida acorde con el oficio y con quien nos llamó. Ese es el mensaje principal. ¿Para qué sirve la santidad? Para estar acorde con el oficio, con el ministerio y con quien nos llamó, que es el mismísimo creador del cielo y de la tierra y de nuestra propia existencia. Así que esto es lo más importante que nosotros tenemos que tener. Yo no es que yo no he tenido errores, yo me pongo como ejemplo porque creo yo que soy la persona que está dando el entrenamiento, y ustedes me dirán, pero ¿usted es un santo? No, yo no soy un santo, la verdad que no lo soy. He tenido 1000 errores y he tenido algunos aciertos, pero son más los errores que los aciertos. Pero entre medio de todo eso he decidido tener una vida en santidad. He decidido elegir. Y tengo luchas, sí, tengo luchas todos los días, contra mí mismo, contra mi carne, contra todo, pero trato de yo no vivo la perfección, estoy en el camino de la perfección, y en el camino hay altibajos, pero firmes, porque este es un camino de resistencia. Entonces, acordate siempre de esto. Y esto es algo muy personal que te dejo para que vos lo puedas acuñar en tu corazón. Dios entregó a su Hijo por vos, para que cumplas un propósito. Ese Dios que te llamó, ese Dios que te creó, ese Dios que te está dando todo esto, que es la parte de poder servirle, porque está dentro del propósito de Él. Ese Dios es el que nosotros servimos. Así que
te dejo esta palabra. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Esa es la palabra que yo te dejo hoy. Te agradezco muchísimo que estés del otro lado, que Dios te bendiga muchísimo. Acordate, no hay que ser perfecto, hay que tratar de caminar a esa perfección que Dios nos pide, para poder llegar al momento que nos tengamos que enfrentar delante del tribunal, poder decir, como dijo Pablo, he corrido he corrido la carrera, he vencido la buena batalla, he peleado, y hasta acá estoy. Así que te dejo. Acordate, mañana, martes, tenemos nuestra clase en vivo, así que te dejo para que vos los puedas, estemos y puedas mirar todo esto y puedas sacarte cualquier duda. Mañana las vamos a estar salvaguardando a través de la clase en vivo que vamos a tener. Y a partir del miércoles seguimos con todo lo que tenga que ver con consultoría. Me mandas un mensaje al correo o al WhatsApp y estamos en contactos para poder coordinar un horario y una hora de consultoría vas a tener conmigo. Así que desde ya, muchísimas gracias. Dios te bendiga muchísimo y nos estamos viendo mañana. Chau, chau.